Bienvenidos a Susurros Literarios, el espacio donde exploraremos las mentes más brillantes y perturbadoras de la historia. Hoy hablaremos de un hombre, cuyo nombre es sinónimo de misterio, terror y poesía oscura. Edgar Allan Poe no solo revolucionó la literatura gótica, sino que también sentó las bases del cuento policial y el horror psicológico. La vida de Edgar Allan Poe. Para entender la obra de Poe, es esencial conocer su vida, porque fue su propia existencia la que dio forma a sus relatos oscuros y melancólicos. Edgar Allan Poe, una figura central de la literatura estadounidense del siglo XIX, fue un escritor, poeta, editor y crítico literario, cuya vida estuvo marcada por la tragedia, la pobreza y el misterio, elementos que se reflejan profundamente en su obra. Nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Poe fue el segundo hijo de los actores David Poe Jr. y Elizabeth Harlon Hopkins Poe. Su padre abandonó a la familia en 1810 y su madre falleció al año siguiente, dejando a Edgar huérfano a la temprana edad de 2 años. Tras la muerte de sus padres, Edgar fue acogido por John Allan, un exitoso comerciante de Richmond, Virginia, y su esposa Frances. Aunque nunca fue formalmente adoptado, Edgar tomó el apellido Allan y pasó gran parte de su infancia en el hogar de los Allan. La relación entre Edgar y John Allan fue tensa y conflictiva. Allan, un hombre pragmático y poco dado a las artes, no comprendía ni apoyaba las aspiraciones literarias de Poe. A pesar de ello, Allan proporcionó a Edgar una educación relativamente buena, enviándolo a escuelas privadas y más tarde a la Universidad de Virginia, en 1826. Sin embargo, Poe se vio obligado a abandonar la universidad al cabo de un año, debido a las deudas de juego y a la negativa de Allan a proporcionarle más fondos. Tras su salida de la Universidad de Virginia, Poe se alistó en el ejército bajo el nombre de Edgar Perry. Sirvió durante 2 años y ascendió al rango de sargento mayor. En 1829, tras la muerte de Frances Allan, Poe fue dado de baja del ejército y se reconcilió brevemente con John Allan. Sin embargo, la relación volvió a deteriorarse rápidamente y Allan finalmente desheredó a Poe. Sin el apoyo de Allan, Poe se dedicó a la escritura para ganarse la vida. Publicó su primer libro de poemas en 1827, pero pasó drásticamente desapercibido. Durante los siguientes años trabajó como editor y crítico literario en varias revistas y periódicos. Su agudo ingenio, su impecable crítica y su profundo conocimiento de la literatura le valieron tanto admiradores como enemigos. En 1836, Poe se casó con su prima Virginia Klim, que tenía solo 13 años. El matrimonio, aunque inusual para los estándares modernos, parece haber sido feliz y afectuoso. Sin embargo, la salud de Virginia era frágil y en 1842 contrajo tuberculosis. La enfermedad de Virginia sumió a Poe en una profunda desesperación y acerbó sus problemas con el alcohol. La muerte de Virginia en 1847 fue un golpe devastador para Poe, y muchos creen que influyó profundamente en su obra posterior, que se vio aún más oscura y melancólica. La vida de Poe estuvo plegada a las dificultades financieras y personales. Luchó contra la pobreza, el alcoholismo y la depresión durante gran parte de su vida. A pesar de sus talentos literarios, nunca logró alcanzar la estabilidad económica ni el reconocimiento generalizado que merecía. Sin embargo, su obra, que incluye cuentos como El corazón delator, La caída de la casa Usher y El gato negro, así como poemas como El cuervo y Annabel Lee, ha resistido al paso del tiempo y sigue siendo admirada y estudiada en todo el mundo. Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Maryland, a la edad de 40 años.
Las circunstancias de su muerte son un misterio hasta el día de hoy. Fue encontrado en la calle, delirando y vestido con ropa que no era suya. Fue llevado al Washington College Hospital, donde falleció pocos días después. Se ha propuesto muchas teorías para explicar su muerte, incluyendo el alcoholismo, la rabia, el cólera y el envenenamiento, pero la causa exacta sigue siendo desconocida. A pesar de su vida corta y trágica, Edgar Allan Poe dejó un legado literario imborrable. Su obra innovadora y su estilo único lo han convertido en uno de los escritores más importantes e influyentes de la literatura estadounidense. Su exploración en temas como la muerte, la locura, la culpa y el amor perdido continúa resonando con los lectores de hoy en día, asegurando que su nombre y su obra perduren por generaciones. Sus grandes relatos. A pesar de su vida trágica, Poe nos dejó un legado literario inmortal. Fue un maestro del relato corto, del horror psicológico y del misterio. Hablemos de algunas de sus obras más impactantes. El Cuervo. El poema El Cuervo de Edgar Allan Poe es una obra maestra de la literatura gótica que explora temas profundos como la pérdida, el duelo, la desesperación y la fragilidad de la mente humana. La historia se centra en un narrador anónimo, un joven erudito consumido por el dolor tras la muerte de su amada Leonor. En una fría noche de diciembre, mientras intenta en vano encontrar consuelo en sus libros antiguos, un misterioso cuervo entra en su habitación. El cuervo, posándose sobre un busto de Palas Atenea, se convierte en un símbolo de la oscuridad y la desesperación que invade la mente del narrador. Lo que hace que este encuentro sea aún más perturbador es que el cuervo puede hablar, aunque solo pronuncia una única palabra: nunca más. El narrador, inicialmente curioso y divertido por la presencia del ave, pronto comienza interrogando, buscando respuestas sobre el más allá y la posibilidad de reunirse con Leonor. Sin embargo, cada pregunta es respondida con el fatídico nunca más, lo que lleva al narrador a una espiral descendente de desesperación y locura. El poema utiliza una rica simbología y un lenguaje evocador para crear una atmósfera de melancolía y terror psicológico. El cuervo en sí mismo puede interpretarse como un símbolo de la muerte, el destino o incluso la propia coincidencia del narrador, atormentándolo con la imposibilidad de escapar de su dolor. El mensaje central del poema es la inevitable del sufrimiento y la forma en la que la pérdida puede consumir a una persona, llevándolo al borde de la locura. El nunca más del cuervo resuena como un eco constante de la imposibilidad de recuperar lo perdido y la presencia del dolor. La última instancia, el cuervo, es una exploración profunda y sombría de la condición humana, recordándonos la fragilidad de la mente y el poder destructivo del duelo. Los crímenes de la calle Morgue. Los crímenes de la calle Morgue, una obra fundacional del género detectivesco escrita por Edgar Allan Poe, presenta un enigma desconcertante: la brutal y aparentemente inexplicable muerte de Madame L'Espanaye y su hija en su hogar en París, un apartamento cerrado por dentro. La policía, perpleja ante la violencia inaudita y la falta de pistas convencionales, se ve incapaz de resolver el caso. Ante este desafío, Auguste Dupin, un joven analista con una mente extraordinariamente aguda y un gusto por lo oculto, decide aplicar sus habilidades deductivas para desentrañar el misterio. Dupin, junto a su anónimo acompañante, examina la escena del crimen con una meticulosidad implacable, notando detalles que escapan en la atención de la policía. A través de un razonamiento lógico y una observación perspicaz, Dupin comienza a construir una teoría que desafía las explicaciones convencionales. Llega a la conclusión de que la fuerza y la agilidad requeridas para cometer
Los asesinatos son de una naturaleza casi sobrehumana, lo que le lleva a sospechar de un autor no humano. Su investigación le lleva a descubrir un orangután que ha escapado de un barco, cuyo dueño, al intentar recapturarlo, inadvertidamente revela la verdad sobre los horribles eventos en la calle Morgue. La resolución del caso no solo demuestra la superioridad del método analítico de Dupin, sino que también subraya la importancia de la observación y la lógica en la búsqueda de la verdad. El cuento transmite varios mensajes clave: el poder del razonamiento deductivo como herramienta para resolver problemas complejos, la necesidad de la observación detallada para descubrir la verdad oculta y una crítica implícita a la autoridad que a menudo se ve limitada por su propia falta de imaginación y pensamiento crítico. En última instancia, Los crímenes de la calle Morgue celebra la capacidad humana de desentrañar los misterios más intrincados mediante el uso de la inteligencia y la razón. El gato negro. El gato negro, de Edgar Allan Poe, es un relato psicológico del terror que explora la degeneración moral y la autodestrucción de un hombre. Inicialmente, el protagonista se describe como un amante de los animales, con una especial predilección por su gato negro, Plutón. Sin embargo, a medida que se sucumbe al alcoholismo, su personalidad se transforma, volviéndose irritable, violento y cruel. Este cambio se manifiesta primero en su trato hacia los animales y luego hacia su esposa. Un acto de brutalidad impulsiva. Le saca un ojo a Plutón y posteriormente lo ahorca en un arrebato de ira. Tras la muerte de Plutón, el protagonista se ve atormentado por la culpa, pero en lugar de buscar redención, se hunde aún más en la oscuridad. Un gato similar a Plutón, pero con una mancha blanca en el pecho, aparece en su vida. Esa mancha gradualmente toma la forma de una horca, intensificando el sentimiento de culpa y paranoia del protagonista. El gato se convierte en un símbolo de conciencia y de su inminente predicción. La historia culmina con un acto de violencia aún mayor: el asesinato de su esposa. En un momento de furia, el protagonista la mata con un hacha y la empareda en el sótano de su casa. Creyendo haber cometido el crimen perfecto, se siente aliviado, pero su tranquilidad es efímera. La policía, al registrar la casa, no se encuentra nada sospechoso hasta que el protagonista, en un exceso de confianza, golpea la pared donde está escondido el cadáver. Un aullido espeluznante revela la presencia del gato, que había sido encerrado accidentalmente con el cuerpo. El gato, por tanto, se convierte en el instrumento de su propia perdición, exponiendo su crimen y llevándolo a la justicia. Los mensajes principales del cuento son múltiples. En primer lugar, explora la naturaleza destructiva del alcoholismo y cómo puede corromper incluso a las personas más bondadosas. En segundo lugar, examina el poder de la culpa y el rendimiento que pueden llevar a una persona a la locura y a la autodestrucción. En tercer lugar, destaca la capacidad del ser humano para la perversidad y la crueldad, incluso hacia aquellos que ama. Finalmente, el cuento sugiere que nuestros actos tienen consecuencias y que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, ya sea por medios naturales o sobrenaturales. El gato, en este sentido, puede interpretarse como una manifestación de la conciencia del protagonista o como un agente del destino que lo lleva a su merecido castigo. El corazón delator. El corazón delator, de Edgar Allan Poe, es un relato magistral que profundiza en la psique de un narrador no fiable, consumido por la obsesión y la locura. La historia se centra en un individuo que, insistiendo en su cordura, describe meticulosamente el asesinato de un anciano con quien convive. La única razón aparente para este acto atroz es la aversión irracional del narrador hacia el ojo de buitre del anciano, un detalle que se convierte en el catalizador
de su descenso a la demencia. La obsesión con este ojo se intensifica hasta el punto de que el narrador se convence de que debe eliminar la fuente de su angustia, planeando el asesinato con una precisión escalofriante. Durante 7 noches acecha al anciano, preparándose para el momento en que pueda llevar a cabo su plan macabro. Una vez cometido el crimen, el narrador desmiembra el cuerpo y lo oculta bajo el entablado del suelo, creyendo haber perpetrado el crimen perfecto. Sin embargo, su tranquilidad es efímera. La llegada de la policía, alterada por los gritos de un vecino, desencadena una espiral de paranoia y culpa. El narrador, tratando de mantener la compostura, invita a los policías a pasar y se sienta con ellos en la habitación donde yace el cadáver oculto. A medida que transcurre el tiempo, comienza a escuchar un sonido cada vez más fuerte, que identifica como el latido del corazón del anciano. Este sonido, que se intensifica en su mente perturbada, se convierte en una tortura insoportable. El narrador está convencido de que los policías también pueden oír el latido, lo que aumenta su ansiedad y lo lleva al borde del colapso. Finalmente, incapaz de soportar la presión, confiesa el crimen y revela el lugar donde ha escondido el cuerpo. Los mensajes centrales del cuento son profundos y multifacéticos. En primer lugar, explora la fragilidad de la mente humana y cómo la obsesión puede desestabilizar incluso a las personas aparentemente racionales. El narrador es un ejemplo de cómo una fijación irracional puede llevar a la comisión de actos atroces. En segundo lugar, el cuento examina el poder de la culpa y la conciencia, que puede manifestarse de formas extrañas y aterradoras. El latido del corazón que el narrador escucha es una proyección de su propia culpa y remordimiento, que lo atormenta hasta llevarlo a la confesión. En tercer lugar, Poe juega con la ambigüedad de la narración, dejando al lector cuestionar la veracidad de los eventos. ¿Es el latido del corazón real o es una alucinación producto de la mente perturbada del narrador? Esta incertidumbre plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y cómo nuestra percepción puede ser distorsionada por nuestras propias miedos y obsesiones. Finalmente, el cuento muestra cómo la locura y la culpa pueden llevar a la autodestrucción. El narrador, consumido por su propia obsesión y remordimiento, se delata a sí mismo ante la policía, destruyendo cualquier posibilidad de escapar de las consecuencias de sus actos. En resumen, El corazón del autor es una obra maestra del terror psicológico que explora los rincones más oscuros de la mente humana a través de una narración en primera persona. Poe nos sumerge en la psique de un asesinato atormentado y nos muestra cómo sus propios demonios internos lo llevan a su inevitable perdición. La caída de la casa Usher. La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe es una inmersión de un mundo gótico donde la descendencia física y mental de los hermanos Roderick y Madeleine Usher refleja la ruina de su angustia estirpe. A través de la enfermedad misteriosa que consume a Roderick y el estado catatónico de Madeleine, Poe explora cómo el aislamiento en la sombría mansión familiar exacerba la locura y difumina los límites entre la realidad y la imaginación. La casa Usher, descrita con detalles sombríos y una atmósfera opresiva, se convierte en un símbolo poderoso de la fragilidad de la existencia humana y la inevitable caída de todo lo terrenal. La conexión entre la mente y el cuerpo se manifiesta en la enfermedad que afecta tanto a los hermanos como a la casa misma. Poe advierte sobre los peligros de la obsesión, el aislamiento y la introspección excesiva, mostrando cómo estos pueden conducir a la destrucción personal y familiar. En un cuento donde el terror psicológico y la premonición se intensifican a medida que los Usher se enfrentan a un destino trágico
y predeterminado, sellando así su propia perdición y la de su linaje. El mensaje principal de la caída de la casa Usher es una advertencia sobre los peligros del aislamiento, la obsesión y la decadencia, tanto física como mental. Poe explora cómo estos factores pueden llevar a la destrucción personal y familiar, mostrando la fragilidad de la mente humana y la inevitable caída de todo lo terrenal. Annabel Lee. Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, es una profunda exploración de la naturaleza, eterna del amor y el devastador impacto de la pérdida, envuelta en la atmósfera gótica y melancólica que caracteriza la obra de Poe. El poema narra la historia de un amor idealizado y casi infantil entre el narrador y Annabel Lee, ambientado en un reino junto al mar, un lugar que evoca tanto la belleza como el aislamiento. Su amor es presentado como algo puro, inmaculado, tanto intenso que transciende lo terrenal y provoca la envidia de los ángeles, quienes, según el narrador, son los responsables de la prematura muerte de Annabel Lee. La trama se centra en el duelo perpetuo del narrador, quien, incapaz de aceptar la pérdida, se aferra a la memoria de su amada, visitando su tumba junto al mar y sintiendo su presencia constante. El poema utiliza un lenguaje evocador y musical, con repeticiones y alteraciones que refuerzan la sensación de tristeza y añoranza. La rima y el ritmo contribuyen a crear una atmósfera onírica y casi hipnótica, sumergiendo al lector en el mundo emocional del narrador. Más allá de la simple historia de amor y pérdida, Annabel Lee explora tanto temas profundos como la idealización del amor, la obsesión y la lucha contra la mortalidad. El amor entre el narrador y Annabel Lee se presenta como un perfecto e inalcanzable, una fantasía que se ve interrumpida por la cruel realidad de la muerte. El poema también refleja el dolor profundo y la desesperación que acompañan la pérdida de un ser amado, así como la incapacidad de superar el duelo. El narrador se aferra a la memoria de Annabel Lee, convirtiéndola en una obsesión que lo consume por completo. En última instancia, Annabel Lee es una meditación sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la memoria, y cómo estos elementos pueden entrelazarse para crear una experiencia emocional intensa y duradera. Legado de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, maestro del cuento corto, revolucionó los géneros de terror, misterio y gótico, influyendo en la literatura detectivesca y la ciencia ficción. Su poesía, notablemente El Cuervo, destaca por su atmósfera melancólica y musicalidad. Poe también teorizó sobre la composición literaria, abogando por la brevedad y el efecto único en la obra. Aunque su vida fue corta y trágica, su obra perdura como un pilar fundamental de la literatura universal. La muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo un misterio sin resolver, si bien el alcoholismo pudo haber contribuido a su deterioro físico y mental. Es probable que otros factores, como una enfermedad subyacente. Independientemente de la causa de su muerte, el legado de Poe, como uno de los escritores más importantes e influyentes de la literatura estadounidense, permanece intacto. Su exploración entre los rincones más oscuros de la psique humana, su estilo gótico y su innovación en la poesía y el cuento han inspirado a generaciones de artistas y continúan fascinando a los lectores en todo el mundo. La misteriosa muerte de Poe solo ha añadido a su leyenda, convirtiéndolo en una figura aún más enigmática y perdurable. Gracias por verme acompañado en este episodio de Susurros Literarios. No olvides darle like y suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.